buenas noches, bienvenidos a este espacio de Panorama Político en esta emisión especial en el tema electoral de Noticiero Guatevisión, acá a pocos días ya de la segunda ronda de elecciones. Muchas fueron las noticias que acapararon la agenda periodística noticiosa de este día, así que vamos a hablar de algunas de ellas, empezando por la encuesta libre, que da resultados que sorprenden a algunos y pues que otros ya veían previsibles. Lourdes, tú trabajaste esta noticia hoy, analizaste esta encuesta, ¿qué pudiste observar respecto a este tema? Efectivamente, la encuesta libre hoy arroja una eventual victoria hacia Jimmy Morales con un 67.9% y la derrota para Sandra Torres con el 32.1%. A simple vista pareciera una situación en la que muy difícilmente Sandra Torres podría obtener esta victoria. Sin embargo, hay que recordar que finalmente las encuestas son una herramienta estadística que reflejan un momento, que son una fotografía de un momento. En este caso, la encuesta se realizó del 9 al 14 de octubre. Sin embargo, algo que nos ha dejado bastante claras la primera vuelta de elecciones es que de un momento a otro las cosas pueden cambiar y que ni las encuestas y que ni la campaña más millonaria puede dar por ganado a un partido político. Sin embargo, yo quisiera hacer énfasis en un aspecto que me llamó mucho la atención, y es que también la encuesta libre refleja cuáles consideran las personas que son estas fortalezas y las debilidades tanto de Sandra Torres como de Jimmy Morales. Y en el caso, por ejemplo, de Jimmy Morales, señala que la principal fortaleza es que él no ha tenido un pasado político, que no ha estado involucrado en gestión pública. Sin embargo, al mismo tiempo arroja como una debilidad que no tiene experiencia. Y lo mismo para Sandra Torres, como una fortaleza que ya ha tenido experiencia, pero como una debilidad el que ya ha estado en la administración pública. Entonces, a mí realmente me hace cuestionarme cuál es ese punto medio en el que realmente debiesen estar estas personas para considerarse, por ejemplo, con las capacidades idóneas y que tampoco tengan esa experiencia que la tengan arrastrando en estos momentos y que al final no satisfagan el clamor de la sociedad en estos momentos. Creo que lo venimos discutiendo durante muchos segmentos de Panorama Político, donde decíamos precisamente que esa falta de experiencia era la que le daba a Jimmy, pero al mismo tiempo era la que le restaba puntos en cuanto a que la ciudadanía no sabe cómo él se va a enfrentar a la administración pública, que no es solo de llegar a sentarse, sino que además involucra a todo un equipo de trabajo que él no ha querido decir hasta el momento. Y en el caso de Sandra es esa misma experiencia la que le pesa a ella con este antivoto que vimos. Pero Miguel, ¿qué dicen los candidatos respecto a estos resultados de encuesta que presenta hoy Prensa Libre? Porque a ellos me imagino que les ha de haber tomado también por sorpresa, no se lo esperaban tan así. Bueno, Jimmy Morales obviamente es una persona que deja entrever que ha tenido mucha confianza en lo que ha estado sucediendo últimamente, en las mediciones que ellos mismos han hecho. Y obviamente yo creo que también le tomó por sorpresa una distancia tan grande, una brecha tan grande entre candidato A y candidato B. Sandra Torres no se lo termina de creer, creo que tampoco pensó en algún momento que la distancia entre un candidato y el otro fuera tan grande, y aún apela a el voto de la Guatemala rural, y ese voto que en teoría ella confiesa que no se toma en cuenta en las encuestas. En relación a Jimmy Morales, solo quiero complementar lo que estaban hablando antes, y es ese riesgo que se puede tomar cuando no se conoce a totalidad al candidato al que se le está dando el voto. En el caso de Jimmy Morales, yo creo que no cumple con dos tópicos que son muy importantes de tomar en cuenta. Uno es, si bien es cierto, no tiene experiencia, pues bueno, posiblemente se le pueda dar esa duda si se acompañase de un equipo que garantiza que va a administrar el erario público de una manera adecuada, los diferentes ministerios y todo lo que significa la cosa pública. Pero Jimmy Morales no tiene ni una ni otra, no tiene ni la experiencia para poder gobernar él como persona individual, y tampoco tiene el equipo. Es decir, bueno, o sea, aquí no la estamos jugando. No es que no lo tenga, es que no lo quiere decir, creo yo, estimo yo. Bueno, pero eso es lo mismo, porque para los votantes y para la ciudadanía es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que aquí la ciudadanía creo que se está inclinando más a no más personajes corruptos dentro de la política, y eso sí se está cumpliendo, que es un actor relativamente nuevo, digamos, porque él ya compitió en algún momento por algún puesto público,
pero no se está tomando en cuenta, creo, este riesgo que se puede tomar. Por ahí se nos puede meter un Juan Carlos Monzón, que era lo que no teníamos nosotros previsto. O sea, ¿quién conocía a Juan Carlos Monzón antes de que sucediera todo este tipo de corrupción dentro del gobierno que está por terminar? Es decir, hay una serie de factores que todavía no se ha tomado en cuenta, y en relación a la encuesta, pues obviamente dos personajes totalmente distantes no terminan de convencerse los dos de estos números que publicó el Prensa Libre. Antes de que pasemos al tema del Tribunal Supremo Electoral, Carolina, a mí me gustaría prácticamente, porque a mí me rebota mucho en la cabeza este tema que digan que Jimmy no tiene experiencia, que Jimmy va a llegar y que no tiene un equipo. Realmente nosotros conocemos parte de su equipo, y que es el que él ha estado mencionando, que son esas mismas personas que han trabajado con gobiernos anteriores. O sea, no podemos hablar de que Jimmy Morales es un candidato no tradicional cuando realmente llegan un vehículo tradicional con financistas tradicionales, con las propuestas tradicionales. De hecho, el plan de gobierno, que es el CATUM, que no vamos a demeritarlo porque es un plan que fue trabajado por muchos expertos, es un plan que presentó el gobierno pasado. Entonces, ese tema me rebota mucho en la cabeza cuando dicen que no tiene experiencia, o por ejemplo que es algo novedoso, porque realmente no lo es. Carolina, yo creo perdón. que yo quisiera agregar en el tema de las encuestas es de que precisamente el tema de la participación no se recoge también en esta encuesta. Creo que en su momento, o el de acá al domingo, vamos a ver, o se tiene que ver qué tanta población del área urbana va a acudir a votar, porque se hablaba también, o se menciona, que siempre en una segunda vuelta hay cierto abstencionismo de parte de los votantes. Hay que ver cuántas personas, después de ver la encuesta de hoy y que no estaban indecisos por quién votar, quiénes van a ir a votar, ya sea por Sandra Torres o quién va a votar por Jimmy Morales. También en el tema de la temporalidad de las encuestas, creo que esta encuesta se hace antes de que se diera el tema del arrebato de la revista de Jimmy Morales a Sandra Torres. También se dio después de que Jimmy Morales no llegó a un foro y no participó en el mismo, y que fue bastante criticado, sobre todo en las redes sociales. Entonces creo que esta también es una brecha que no se ha tomado en cuenta dentro de la encuesta. Y hay que ver qué tanta población de la ciudad capital va a votar, porque recordemos que el fuerte de Jimmy Morales está en la capital, y pueda que también exista un grado de abstencionismo. Incluso hay expertos que señalan que el tema de las lluvias va a hacer que la gente no quiera salir de su casa a ir a votar. ¿Y a quién le va a beneficiar o a quién le va a perjudicar la baja de participación el domingo en las elecciones? Es lo que yo creo que va a caer sobre FCN. Lo que hay que resaltar también es que en estos momentos el papel o los factores que están siendo como determinantes en esta semana es precisamente esto que hablaba Carolina, la participación que han tenido en los foros y debates en esta semana, que sobre todo quien ha resultado más cuestionado ha sido Jimmy Morales, porque primero vemos el hecho de que le arrebata la revista a Sandra Torres y luego que se ausenta al siguiente debate. Lo que estamos viendo aquí realmente es como el lado más sensible de Jimmy Morales, y es la crítica. Y la verdad me sorprende bastante porque él, que está donde está, fruto de esa crítica ciudadana, y que por ende se ha capitalizado todo ese clamor popular hacia él está siendo al final el blanco de esta crítica, y no la está sabiendo tolerar. Creo que hay algo bien determinante también, y es que aquí no está ganando tampoco un actor nuevo dentro de la política. Si bien es cierto, dentro de la política es relativamente nuevo, Jimmy Morales lleva de 10 a 15 años en la televisión posicionando su imagen. Y además participando como candidato a alcalde de Misco. O sea, no podemos decir que él es un rostro nuevo, porque realmente no lo es. Y eso es lo que me gustaría que la gente tuviera claro también cuando se refieren a que es un rostro nuevo, porque no lo es. Y hay que diferenciar bien dos cosas. Antipolítica, claro, que es el que está manejando. Claro, pero hay que hablar de dos cosas bien puntuales también. Una es el hecho que hable bien, el hecho que su retórica sea aceptada y que sea muy parsimonioso, digamos, a la hora de su discurso, no quiere decir que sea el mejor candidato. Y es que lo digo porque yo creo que todos nosotros hemos tenido contacto directo con los votantes, hemos estado afuera, hemos estado sondeando, y de repente me sorprendió mucho una respuesta en la primera vuelta que me dice: mire, a mí Suri Ríos me gusta mucho, es una mujer pues relativamente guapa, es muy guapa, yo voy a votar por ella, usted porque es muy guapa. Es decir, a ver, muchas personas no enfocan su voto en relación a qué
cuál es el fondo o las propuestas reales de un candidato, sino cómo se desenvuelve frente a una cámara bueno, y puede pero no evadir. se puede culpar al candidato. No, yo no estoy culpando al candidato, solo estoy diciendo que la gente lo tiene que tomar en cuenta. Y es que, a ver, otra de esa retórica que yo siempre califico como rancia es, por ejemplo, darle solución a todos los problemas. Si le preguntan, va a caer un meteorito dentro de 2 semanas, ¿usted qué haría? Bueno, yo pondría esto y esto. O sea, a todo le dan solución. Que fue lo que vimos, por ejemplo, en el debate no anterior, realista, donde quisieron quedar bien con los empresarios, con los sindicalistas, con las personas. O sea, al final, los dos, por eso digo quisieron, ¿verdad? O sea, podemos plantearnos otra situación que también es preocupante, y es si a estas alturas, a tan solo unos pocos días de las elecciones, aún por así decirlo, sumamente importante conocer los planes de gobierno de los candidatos, y no por el hecho de que, obviamente siempre será importante, sino que por el hecho de que todavía se podrán informar, todavía podremos ver la viabilidad de esos planes en tan solo pocos días. Yo pienso que tal vez esperar nuevas propuestas, por ejemplo, o esperar a ver todavía viabilidad de estos programas, lo dudo mucho a tan escasos días. Sin embargo, considero que sí son clave este tipo de actitudes que hay que evaluar en los candidatos, como lo mencionaba el caso de Jimmy Morales. Al final, esa sensibilidad a la crítica, creo que son aspectos que no se habían visto tal vez a lo largo de la campaña, pero que en estos momentos están saliendo a luz y que es importante también tomarlos en cuenta. Lo que hay que resaltar es que independientemente quien sea el ganador, creo que no van a tener un cheque en blanco, ni hay que permitir a la ciudadanía, sobre todo este es el mensaje de no permitir que tengan un cheque en blanco y puedan hacer lo que quieran. O sea, en este momento los guatemaltecos tienen la última palabra, tienen la decisión en sus manos. Sin embargo, ese control y esa fiscalización que se inició desde aquel 13 de septiembre, cuando la ciudadanía se volcó de abril, cuando la ciudadanía se volcó a las calles y comenzó a fiscalizar, a demandar la fiscalización de los recursos y el castigo